Hola, ¿cómo están? La propuesta de hoy es hacer un resumen, un breve análisis y, por supuesto, una recomendación de uno de los cuentos de Borges que más he disfrutado siempre. Estoy hablando de Las ruinas circulares, cuento que se publicó en el Jardín de Senderos que se bifurcan y que también encontramos en este libro que es Ficciones, que reúne dos obras, ¿sí? El Jardín de Senderos que se bifurcan y Artificios de 1944. Bien, para hablar de este cuento, podríamos decir que Borges viene a desestabilizar un poco la percepción, el concepto de realidad de los lectores, viene a dinamitar un poco esto, y ya desde el título podemos advertir esta idea recurrente y esta metáfora recurrente en la literatura borgiana, que es esto del tiempo como ciclo, que se vuelve a repetir. En Las ruinas circulares está muy plasmado este concepto. Respecto de dónde transcurre esta historia, ya en el primer párrafo podemos encontrar ciertas sugerencias que nos dejan adivinar de alguna manera la procedencia del personaje principal, ¿bien? Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur, y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma Zend no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Muy bien, tomamos de inmediato esto del idioma Zend, bien, que además de darle cierto aire de lejanía, cierto misticismo, entendemos que de por sí el idioma Zend no era un idioma propiamente dicho, sino más bien el nombre que se le daba a los comentarios de algunos acerca de algunas religiones de la antigua Persia. Bien, religiones como la de Zaratustra, la de Zoroastro, tenían un dios que tenía la idea de concebir vida dentro de sí, que es un poco lo que le pasa al personaje y al mago que nos cuenta Borges en esta historia, ¿sí? Además que en la antigua Persia se rendía culto a la magia, ¿sí? Situamos de inmediato esta historia en la antigua Persia, ¿sí? Además muy conveniente para la historia de las ruinas circulares. Muy bien, tenemos de inmediato a un hombre que desembarca en este lugar, que los lugareños no saben de dónde venía. Sabemos que este hombre llegaba a este lugar con una misión, con algo que hacer de carácter sobrenatural. Él llega, desembarca, se arrastra hasta las antiguas ruinas de lo que alguna vez fue un templo y que ahora está en cenizas porque fue arrasado por el fuego años atrás. Este hombre sintió que ese templo en ruinas era el lugar propicio para llevar a cabo su misión, su anhelo de crear soñando a un hombre, soñarlo de forma íntegra e imponerlo de alguna forma a la realidad. Bien, continúo la lectura. Rastros de pies descalzos, unos higos y un cántaro le advirtieron que los hombres de la región habían espiado con respeto su sueño y solicitaban su amparo o temían su magia. Sintió el frío del miedo y buscó en la muralla dilapidada un nicho sepulcral y se tapó con hojas desconocidas. Bien, el propósito que lo guiaba no era imposible, pero sí sobrenatural. Bien, este proyecto le había carcomido de alguna forma el alma durante mucho tiempo. Escribe Borges: si alguien le hubiera preguntado su propio nombre o cualquier rasgo de su vida anterior, no habría acertado a responder. El arroz y las frutas que los habitantes del lugar le llevaban a manera de tributo
le sirvió para subsistir y dedicarse plenamente a la tarea de dormir y soñar. Los sueños al principio eran caóticos, no tenían mucha forma, hasta que noche a noche encontró la manera y el camino para llegar a la concepción de este individuo. Se soñó dando clases en un anfiteatro que era de alguna forma el lugar en el que estaba, era en esas ruinas circulares en cenizas. Soñó las gradas llenas de alumnos y su intención era darles clases de magia, de cosmografía, de anatomía y encontrar entre todos esos alumnos a uno de ellos que sea merecedor de formar parte del universo. Comprendió a las 9 o 10 noches con amargura que no podía esperar mucho de la mayoría de los alumnos que aceptaban con pasividad sus doctrinas, y sí un poco más de aquellos que cada tanto arriesgaban alguna refutación. Decidió, con el correr de las noches, licenciar para siempre al vasto colegio y quedarse con un solo alumno. Era un muchacho taciturno, cetrino, díscolo a veces, de rasgos aislados que repetían los de su soñador. No lo desconcertó por mucho tiempo la brusca eliminación de los condiscípulos. Su progreso, al cabo de unas pocas lecciones particulares, pudo maravillar al maestro. Sin embargo, la primer catástrofe sobrevino, y es porque después de dormirse y de despertar bruscamente, se dio cuenta de que no había podido soñar, de que su noche había sido en vano. Entonces dedicó muchas horas del día a extenuarse, recorrió la selva con el objetivo de llegar a la noche extenuado, cansado, para poder conciliar el sueño y soñar. Esa noche intentó hilvanar esos sueños, compuso de alguna forma y torpemente los rostros de algunos de sus alumnos y las gradas, pero ninguno lo satisfizo. Se dio cuenta entonces de que era previsible que este traspié pueda ocurrir. Entonces decidió olvidarse un poco y descansar y tratar de buscar otro método, otro sistema. Tardó un tiempo largo en volver a retomar su empresa y esta vez lo hizo de una forma diferente. Para retomar su tarea, esperó que el disco de la luna sea perfecto y soñó un corazón que latía. Lo soñó activo, caluroso, del tamaño de un puño cerrado, de color granate, en la penumbra de un cuerpo humano aún sin cara ni sexo. Con minucioso amor lo soñó durante 14 lúcidas noches. Cada noche lo percibía con mayor evidencia. Pues bien, no lo tocaba, apenas lo atestiguaba. Cada vez lo soñaba más fuerte, más activo, más vivo. Bien. La noche 14 rozó la arteria pulmonar con el índice y luego todo el corazón desde fuera y adentro. Pues bien, la forma esta vez sería crear a este hombre fibra por fibra, pelo por pelo. Así, noche a noche, fue soñando los diferentes órganos de su creación. Pero siempre lo soñaba dormido. Una vez que culminó en su totalidad de crear el cuerpo, notó que este hombre nunca despertaba. En las cosmogonías gnósticas, los demiurgos amasan un rojo Adán
que no logra ponerse de pie, tan inhábil y rudo y elemental como ese Adán de polvo, era el Adán del sueño que las noches del mago habían fabricado. Una tarde, el hombre casi destruye toda su obra. Luego se arrepintió y decidió pedirle ayuda al dios que habitaba en ese templo, mitad tigre, mitad caballo. Y los lectores atentos a Borges encontrarán de inmediato esta metáfora recurrente en Borges, del color de los tigres, del sol enjaulado. Ese crepúsculo soñó con la estatua, la soñó viva, trémula. No era un atroz bastardo de tigre y potro, sino a la vez esas dos criaturas vehementes, y también un toro, una rosa, una tempestad. Ese múltiple Dios le reveló que su nombre terrenal era Fuego, y le prometió darle vida mágicamente a su fantasma, de manera tal que todas las criaturas lo creyeran realmente un hombre de carne y hueso, a excepción del fuego mismo y del soñador. Le pidió como condición que una vez nacido esta creación, lo inicie en el culto al fuego, le enseñe los arcanos del universo y lo envíe aguas abajo a otro templo similar a aquel en el que en otros tiempos también le habían rendido culto. El mago ejecutó esas órdenes y dedicó un plazo de 2 años. Bien. Íntimamente le dolía apartarse de él. Con el pretexto de la necesidad pedagógica, dilataba cada día las horas dedicadas al sueño. También rehizo el hombro derecho, acaso deficiente. A veces lo inquietaba una impresión de que ya todo eso había acontecido. En general, sus días eran felices. Al cerrar los ojos, pensaba: ahora estaré con mi hijo, o más raramente, el hijo que he engendrado me espera y no existirá si no voy. Gradualmente lo fue acostumbrando a la realidad hasta que comprendió que su hijo estaba listo para partir después de haberle enseñado los secretos del universo, la magia, anatomía, cosmografía y por supuesto el culto al fuego. Lo besó, no sin antes infundirle el olvido, para que en ningún momento su creación, su hijo, sospeche que era una mera apariencia y que era el sueño de otro hombre. El mago entonces sintió que sus años de trabajo habían dado sus frutos y que su tarea estaba cumplida. Sintió paz. Pasaron algunos años y una mañana unos remeros lo despertaron y le contaron acerca de un hombre, de un mago que habitaba aguas abajo y que era capaz de tocar el fuego sin quemarse. Inmediatamente nuestro soñador sintió terror por su hijo y recordó las palabras del dios fuego en las que le decía que todas las criaturas del orbe creían que su hijo era de carne y hueso y que los únicos que lo sabían era el fuego mismo y el soñador. Entonces sintió terror porque su hijo podría llegar a darse cuenta de que no era un ser real, empezar a preguntarse acerca de este beneficio que tenía de no quemarse con el fuego. El término de sus cavilaciones fue brusco, pero lo prometieron algunos signos. Primero, al cabo de una larga sequía, una remota nube en un cerro, liviana como un pájaro. Luego, hacia el sur,
el cielo que tenía el color rosado de la encía de los leopardos, luego las humaredas que herrumbraron el metal de las noches, después la fuga pánica de las bestias, porque se repitió lo acontecido hace muchos siglos. Las ruinas del santuario del dios del fuego fueron destruidas por el fuego. En un alba sin pájaros, el mago vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte venía a coronar su vejez y absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de fuego. Estos no mordieron su carne, estos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una apariencia, que otro estaba soñándolo. Las ruinas circulares de Jorge Luis Borges. El libro recomendado, el cuento recomendado y obviamente el escritor recomendado. Espero lo hayan disfrutado y que haya servido para acercarlos un poco más a la literatura borgiana, ¿sí? Les mando un gran abrazo.